verso 30. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o grano, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con la 1/3 parte de un siclo de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan consagrado, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes. También las ofrendas sagradas, los sacrificios para obtener el perdón por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. También a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto de las vacas como de las ovejas, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Verso 39. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores, cuando están de servicio. Así, dice el pueblo de Israel, así nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y llegamos entonces, mi amada iglesia, al final de esta serie de mensajes del libro de Nehemías. Y saben, he elegido este capítulo 10, a manera de conclusión, por la importancia que tuvo para el pueblo de Israel y que tiene también para nosotros. Ciertamente el capítulo 9 quizás pudo ser mejor para este cierre, en donde allí en el capítulo 9, después léalo en su casa, lea el capítulo 8, el capítulo 9. En ese capítulo ciertamente el pueblo de Dios es en donde confiesa sus pecados. Pero en este capítulo es en efecto el resultado de lo que sucede en el 9. En el 9 el pueblo de Dios se arrepiente y reconoce que erró, que pecó, que se apartó de Dios. Y el capítulo 10 es el resultado de ese reconocimiento y arrepentimiento. Porque después de haber reconocido y confesado sus pecados a Dios, el pueblo entonces, como dice el verso 38, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, preguntémonos qué hacemos con quebrantarnos. ¿Qué logramos con humillarnos? Hacer resoluciones en nuestro corazón si al final no asumimos ningún compromiso. Es como aquel que dice yo me arrepiento, pero vuelve nuevamente a caer y a pecar. ¿De qué sirve el quebrantamiento, la humillación y tomar resoluciones en nuestro corazón si realmente no asumimos ningún compromiso? Y este pasaje se ha conocido como la renovación de los votos del pueblo de Dios. La profecía respecto a los exiliados, allí en el capítulo 25 de Jeremías, verso 11, después léalo en su casa, decía que después de 70 años ellos iban a regresar a Jerusalén. Y al llegar, construyeron el templo y restablecieron la adoración. Y posterior a esto, Nehemías reconstruye los muros, de lo cual ya hemos hablado, de la historia en este libro. Ahora, en los capítulos 8 y 9, el pueblo escuchó la lectura del libro de la ley. Y una vez más fueron confrontados por esa palabra.
Y entonces es cuando ellos se humillan y confiesan sus pecados y hacen una serie de votos para obedecerlos y no volver a ser castigados. Las decisiones, esas decisiones encontradas en el pasaje que leímos, son un tipo de promesas que todo cristiano necesita tomar en serio. De acuerdo con el verso 29, dice que se unieron a sus parientes, que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento. No fue algo así nomás. A vivir conforme a la ley de Dios. Esa ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Y se comprometen a obedecer todos los mandamientos, todas las ordenanzas y todos los estatutos del Señor, soberano nuestro, termina diciendo el versículo. El pueblo reunido allí, que incluía a hombres, a las mujeres y hasta a los jóvenes, todo el pueblo se comprometió bajo maldición y juramento a seguir la ley de Dios dada por medio de Moisés y a obedecer cuidadosamente todos los mandamientos, los preceptos y decretos de nuestro Señor. Ellos se comprometieron a tomar decisiones correctas de ahí en más y a cumplirlas fielmente. Y este es el pasaje, y este es el mensaje en esta mañana para nosotros, iglesia. Entonces, ¿cuáles serían estas decisiones correctas a la luz de esta lectura que hemos tenido, a la luz de esta experiencia del pueblo de Israel allí en el libro de Nehemías? Y la primera decisión es andar correctamente en su palabra. Debemos andar, mis hermanos, mis hermanas, bajo el estándar de la palabra. El verso 29 dice que se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés. Todos sabemos, todos conocemos, tenemos entendimiento sobre la preeminencia que debe tener la palabra de Dios en nuestras vidas. El maestro Esdras, allí en el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías, es quien se encargó de ayudar al pueblo reunido en la plaza para que le entendieran y regresaran a esa palabra debidamente explicada por este maestro. Ahora todos ellos hacen este solemne compromiso ante eso, de vivir y andar bajo el estándar de la palabra de Dios. ¿Y por qué ellos hacen esto? Porque ellos habían abandonado el pacto que Dios les había hecho hacer allí en Deuteronomio capítulo 28, 15 al 29, después léalo en su casa también. Este pacto contemplaba una bendición o una maldición si obedecían o no a esa palabra. Obedecían a la palabra, iban a ser bendecidos. Desobedecían a la palabra, iba a caer maldición sobre sus vidas. Israel vivió las consecuencias de este abandono. Y tal fue el alejamiento de este mandato que frente a ese fracaso ellos protestaron y juraron regresar al contenido de aquella bendición previamente presentada por Dios en su palabra. Y aquel compromiso quedó registrado para nosotros también, con el propósito de andar correctamente delante de Dios. Nuestros continuos fracasos son el resultado de una vida alejada de las demandas y de las promesas de la palabra de Dios para nosotros. El creyente, como vos y yo, vivimos bajo una continua presión de adoptar los estándares del mundo, de adecuarnos a sus modas, a sus costumbres, a sus palabras, a sus diversiones. Y todo esto choca
debe chocar, mi amado, con los deseos de Dios y su voluntad dejada en su palabra. He aquí uno de los votos que deben ser renovados. Andar bajo este estándar es una decisión correcta que debemos de asumir como compromiso con Dios. Debemos tomar el compromiso de guardarla en su totalidad. El verso 29, allí en su segunda parte, continúa diciendo que se comprometen a obedecer todos los mandamientos, todas las ordenanzas y todos los estatutos del Señor soberano, nuestro Dios. Andar, guardar, cumplir es la demanda de la palabra de Dios para poder hacer las cosas correctamente delante de Él. Amén. Y para estos efectos, Israel, como una comunidad guiada por la ley de Dios, tenía mandamientos, tenía decretos, tenía estatutos. Era algo así como una sociedad establecida sobre el fundamento de la palabra. ¿Y acaso no es este el ideal de Dios? Me pregunto, que nosotros andemos sobre el fundamento de la palabra. Pues claro que sí. La respuesta es claro que sí. Este es el ideal de Dios para cada uno de nosotros. Andar en el fundamento, sobre el fundamento de la palabra. Si no, miremos las nuevas leyes de nuestra nación hoy en día, bajo la figura de respetar los derechos humanos. Hay leyes cuyo único fin es acabar precisamente con las leyes establecidas por Dios. Observen las leyes respecto al nuevo concepto de la familia, por ejemplo. Dios creó al hombre y creó a la mujer el sexto día. Y al verlos a los dos como la corona de su creación, la Biblia dice allí en Génesis 1:31, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero ahora hay leyes aprobadas con el nuevo concepto de la familia y del matrimonio, tales como el casamiento de un hombre con un hombre, o el casamiento con una mujer con otra mujer. Y también lo mismo está pasando con las leyes en relación a los niños y la promoción del cambio de sexo, si se perciben hombres o si se perciben mujeres. Vos no estás ajeno a esto. Iglesia, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Pues lo que debemos hacer es como hizo el pueblo de Israel: protestar y jurar que no nos apartaremos de la palabra de Dios. Amén. La segunda decisión es andar correctamente cuidando a la familia. No dar las hijas o hijos en yugo desigual. Verso 30 dice: además todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Y este asunto era muy serio en aquel momento, porque Israel había quebrantado mucho tiempo atrás este mandamiento del Señor, dejado a ellos antes de entrar a la tierra prometida. Allí en el capítulo 7 de Deuteronomio, verso 3, Dios les decía: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Ya Dios estaba preparando al pueblo para con lo que se iba a encontrar en la tierra prometida. Ahora, podemos preguntarnos por qué Dios fue tan selectivo en esto. ¿Por qué esta prohibición de no casar a las hijas con los de los pueblos paganos? Porque al hacerlo, ellos adoptarían. Dios sabía que ellos iban a adoptar las costumbres y la adoración a los dioses de tales pueblos. Y este principio hoy permanece igual. Hoy el judío se casa con el judío.
Y vaya que si aquel judío busca a un gentil, pues te puedo asegurar de que ya no existe más para la familia, lo dan por muerto. En el Nuevo Testamento, el planteamiento no cambia. Al decir Pablo allí en su segunda carta a los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con una contundente razón de decir esto. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta a esta pregunta es ninguna. La respuesta a esto es ninguna. Esta debería ser la resolución de todo padre cristiano responsable con sus hijos. Por supuesto que hay situaciones donde, por supuesto, los hijos desobedecen a sus padres. Pero esto sigue siendo el ideal divino. Esta es una decisión correcta, mi hermano. Otra decisión correcta es tener un hogar donde todos sirvan al Señor. Notemos el orden dado en estas decisiones correctas de parte del pueblo después de levantar el muro y el templo. Primero hubo una decisión correcta al lugar que le dieron a la palabra de Dios. Y luego hubo una decisión correcta respecto al lugar que le dieron a la familia. ¿Por qué es importante este orden? Porque así, mi hermano, es el diseño de Dios. Primero Dios, segundo la familia. Él creó todo con el poder de su palabra. Y luego fijó su atención en la familia. Veamos esto de esta manera. Dios crea a la familia, hombre y mujer al principio, para tener con ellos un especial compañerismo. Y esto lo notamos en las veces como Dios iba al Edén a visitarles. Y es que Dios quiso tener, además del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios quiso tener una comunión especial con los seres humanos. Dios quiere tener una comunión especial con cada criatura sobre esta tierra. Y desde entonces Dios espera que la familia sea un lugar para su adoración, que en la familia se le adore, que en la familia se enseñe su palabra y donde se le sirva. De esta manera nuestro hogar debe ser como la iglesia, dando testimonio de una vida transformada. Dios anhela ver al Padre, Dios anhela ver a la Madre junto a sus hijos, dando testimonio a sus vecinos de la palabra de Dios. Y la resolución de los judíos que tomaron en ese momento también debe ser la nuestra. Que nuestros hijos no se mezclen con inconversos, sino con creyentes, para así poder servir mejor a Dios. Amén. Papá y mamá, ¿estás ahí? La tercera decisión es andar correctamente guardando el día del Señor. Por eso dije hoy que algunos no tomaron la decisión correcta. El día santificado para el descanso. El verso 31 dice: también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o grano, nosotros no les compraríamos nada. A Israel se le dio un día para ser apartado, guardando para él el descanso, para que las personas descansaran. Para ellos este día no solo era santo, sino que era el recordatorio de haber sido instituidos por Dios. Porque Él creó al mundo en 6 días, dice el Génesis. Mas el séptimo día reposó de toda la obra hecha. Allí en el verso 1 al 3 del capítulo 2. ¿Tenía Dios necesidad de descansar? ¿Qué pensás vos? ¿Tenía Dios necesidad de descansar? No, no tenía necesidad de descansar.
Pero saben, lo hizo por causa de nosotros, para que también descansáramos. El ritmo de esta sociedad nos pone en una condición donde no tenemos tiempo para el descanso a veces. Los compromisos del hogar llegan a ser muy fuertes, teniendo que trabajar hasta los mismos domingos a veces. Pero estas son excepciones, porque Dios ha dejado un día para que descansemos. Porque todos los hombres, todas las mujeres nos cansamos. ¿Alguien no se cansa aquí? Levante la mano. ¿Todos estamos cansados? Levanten la mano. Claro que sí. Hay algunos que levantan las 2 y si tuvieran 3 levantarían las 3. Todos los hombres, todas las mujeres nos cansamos y necesitamos el descanso. Y no hacerlo, ¿saben qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, estamos atentando contra nuestra salud. Y es notorio el cansancio físico en algunos rostros. Hay hermanos que llegan a la iglesia con un cansancio acumulado y aprovechan el sermón para reponerse del sueño perdido. Y por allí, en vez de un amén, se escucha un ronquido. Estoy bromeando. O no estoy bromeando. Pero saben, el descanso es necesario, iglesia. El descanso es necesario, porque el cuerpo al final pasa factura y colapsa. Y colapsa. Tan serio ha sido el día de reposo para Israel, que llegó a ser parte de los 10 mandamientos. Ellos ahora están diciendo no quebrantar más ese día, guardarlo, santificarlo, porque entienden que es el día santificado para adorar a Dios. Nosotros como iglesia del Señor no celebramos el sábado, tan estrictamente guardado por Israel, sino que guardamos y celebramos el primer día de la semana, el domingo, porque es el día cuando Cristo se levantó de la tumba para vivir para siempre. ¡Aleluya! Y por lo tanto debe ser también nuestra fiesta solemne, así como un día santo y dedicado al Señor. La iglesia del primer siglo celebró para su adoración a Dios el primer día de la semana. Y ese día era un día de gozo, ese día era un día de triunfo para recordar la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo también. Y así como Israel decidió no hacer otra cosa durante ese día, sino escogerlo para la adoración, nosotros también le tenemos que dar la importancia al día de reposo. Porque así como al principio Dios creó al mundo por medio de la palabra y descansó el séptimo día, ahora también ha creado a la iglesia como consecuencia de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el domingo se constituye nuestra más grande celebración. El domingo, mi hermano, es el día en donde vos tenés que guardar para celebrar a Dios. Amén. Y la cuarta y última decisión es andar correctamente cuidando la casa de Dios. No debemos descuidar la casa de nuestro Dios. El verso 39 dice: los israelitas y los levitas llevaban las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. Así nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. En esta gran obra de reconstruir la ciudad de Jerusalén estuvo previamente la casa de Dios. Y el pueblo que regresó del exilio reconoce el descuido de tantos años al no sostener ese lugar, símbolo de la manifestación de la gloria del Señor y depositario de la ley de Moisés, su guía como pueblo de Dios.
Ahora, frente a ese descuido, ellos se proponen renovar sus votos en el sostenimiento de esa gran obra. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, por un lado con sus votos de volver a las disposiciones de la ley para las ofrendas, los sacrificios, las contribuciones y las primicias. En los votos ellos usaron una frase que revela un gran compromiso frente a su gran descuido. Y esta frase fue su declaración. Verso 32 dice: nos impusimos la obligación de contribuir. Nos impusimos. Esto revela una decisión personal en cada uno de ellos. Nadie les había obligado, nadie los había presionado. Y así es como todos damos para la casa del Señor. Pablo lo expresa de esta manera, allí en la segunda carta a Corintios, verso 9, verso 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Nuestra decisión de sostener la casa de Dios es una propuesta de corazón, y eso lo hacemos con gozo. Las primicias, los primogénitos y los frutos para el Señor. Versos 35-36. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. También a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto de las vacas como de las ovejas, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además de los compromisos anteriores, este pueblo decide llevar adelante, decide hacer, porque trae lo mejor de sus primicias, de sus graneros y de sus frutos para sostener la casa del Señor. También se comprometieron a traer lo mejor de sus primogénitos, de sus animales, así como lo había hecho Abel cuando decidió y dedicó su ofrenda al Señor. Ellos renovaron estos votos que estaban descuidados por más de 70 años. Cuando vivieron en el exilio babilónico, nadie se había ocupado de esto. Ya la casa de Dios estaba levantada, pero ahora necesitaba de su sostenimiento. Y aquí hay algo para remarcar, y presta atención. Dios no tiene a más nadie para equipar su casa con las cosas que ella necesita que a su propia gente. O sea, vos y yo. Y en el contexto de la iglesia del Señor, Dios cuenta con nosotros para cuidarla. Dios cuenta con nosotros para sostenerla. Y ciertamente no traemos, por supuesto, hoy en día los frutos de los primogénitos del rebaño, pero sí traemos de lo que Dios nos ha dado a través de nuestro trabajo para sostener su casa. Y cuando uno analiza el descuido de Israel en este asunto, el sostenimiento económico, se da cuenta como este también toca a la iglesia del Señor. Porque ciertamente sus miembros a lo mejor no han entendido que el dar, más que una obligación o imposición tributaria para el templo, no entienden que dar es una bienaventuranza del Señor. Cuando vos das, mi hermano, Dios te dice bienaventurado. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, como dice Pablo allí en su primera carta a los Corintios, según haya sido prosperado. En la medida que Dios te prospera, es en la medida que vos tenés que estar dándole a Dios. Pero siempre tené claro, mi hermano, y esto que quede bien claro, que no es una imposición, es algo que tiene que nacer de tu corazón. Amén. Pase a adoración. Y a modo de conclusión, ya para cerrar toda esta serie con Nehemías, lea todo el libro de Nehemías en su casa. Es un libro rico, es un libro
que abre los ojos sobre un montón de cosas. Este es el gran pasaje, entonces, de la renovación de los votos, después de haber finalizado el muro. No podía ser de otra manera, ya que después de haber levantado el templo, los muros y las puertas que estaban quemadas, ahora se plantea un serio compromiso, serio de parte del pueblo en ese momento. Ellos hicieron 4 votos, que de igual manera nosotros también debemos hacerlos para bendición de nuestra propia vida personal, pero también como iglesia del Señor. Ellos prometieron ser fieles a la palabra de Dios. Ellos prometieron ser fieles a la familia. Ellos prometen ser fieles al día del Señor. Y en cuarto lugar, prometen ser fieles al sostenimiento de la casa de Dios. Sus promesas no fueron frívolas, no fueron promesas apresuradas, fueron tan significativos sus votos que incluyeron maldiciones y bendiciones como condiciones de ellos, que si no los cumplían, Dios los hacía malditos. Por cuanto la experiencia en el exilio con sus antepasados fue tan grande que ahora hacen serios votos en favor de sus hijos y de las futuras generaciones por venir. Nosotros somos una comunidad de aquellas solemnes promesas de fidelidad del pueblo de Dios. El llamado hoy, mi amado, mi amada, es el mismo. El llamado hoy es el mismo. Dios espera que nuestras decisiones sean las correctas. A lo mejor hemos pecado descuidando su palabra. Quizás hemos pecado descuidando a la familia. Hemos pecado no dándole importancia, como muchos lo hacen, al día del Señor, para guardarlo y adorar su nombre. Pero también pecar en el descuido de no sostener la casa de Dios. Iglesia, es hora de regresar a Dios. Es hora de comenzar a tomar las decisiones correctas, porque a Él, a nuestro Dios, es a quien le hemos fallado.